Esta mañana vamos a hablar acerca de la venida de Cristo. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Dice la Biblia que Cristo al irse prometió que así como se fue, también volvería. Y que hay grandes promesas para todos aquellos que aman y esperan su venida. La Biblia no da exactamente una fecha en cuanto al día en que este evento va a suceder. Dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Pero también Jesús nos enseña en los evangelios que cuando observamos el cielo y vemos que se está nublando, sabemos que va a llover. Entonces en la Biblia Él nos da pautas que cuando nosotros las estudiamos y vamos profundizando en ello, nos damos cuenta de que el día exacto no está, pero más o menos Él establece algún rango de tiempo que sirve como medida para que su pueblo, su iglesia, esté preparado. Uno de ellos está en el libro de Daniel, en lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Este ha sido un tema de estudio que ha despertado tanto interés que aún los científicos, como por ejemplo Isaac Newton, estudiaron a fondo este tema. Y actualmente también es un tema de debate. Usted puede ver canales que normalmente se presentan temas científicos como el Discovery Channel o el National Geographic, etc. Y este es un tema que los científicos actualmente están muy interesados en ello por la veracidad en que se ha venido cumpliendo la profecía de Daniel. Pero para entenderla, primero vamos a entrar en el trasfondo histórico. Y le voy a pedir a alguien que lea el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 11 y 12. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Amén. Ahí se le está hablando a David. Creo que todos sabemos que David quería construir un templo para el Señor. Pero el Señor no quiso que fuera David, porque David era un hombre de guerra y había mucha sangre derramada por mano de David. Entonces Dios no quiso que fuera David. Sin embargo, a él se le da la promesa de que uno de sus hijos iba a tener la bendición, el privilegio de construir el templo de Jehová. Y esta promesa se cumplió en la vida de Salomón, el hijo de David, quien heredó el trono. La promesa dada a David, ahí en Segunda de Samuel 7, 11 y 12, se cumple en la vida de Salomón. La podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 19 al 21. Dios no deja ni una sola de sus promesas sin cumplir. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 19 al 21. Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él promete es palabra de Dios y es palabra que se cumple. 7 del 19 al 21. Mas si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis
os adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Hasta dónde? Amén, amén. David existió aproximadamente en el año 1025 antes de Cristo. Note que existe toda la referencia histórica acerca de lo que estamos hablando esta mañana, por aquellos que dicen que la Biblia es mitología. Cada uno de los eventos mencionados está debidamente documentado tanto por la historia como por la arqueología. De hecho, actualmente existe lo que fueron las ruinas del palacete donde vivió el rey David, 1025 antes de Cristo. La construcción del templo por mano de Salomón se llevó a cabo algunos años después, ya siendo Salomón el rey. Pero Dios le da al pueblo el templo como señal de un pacto. Y le dice, esta casa será gloriosa mientras anden en obediencia. Pero si ustedes se apartan y se inclinan a otros dioses, esta casa será destruida junto con la prosperidad de Israel. Amén. Porque Dios premia la obediencia y corrige al desobediente. Algunos dicen entonces Dios es un Dios malo, un Dios que hace maldad. Pero miremos este ejemplo en la vida familiar. Si usted tiene un hijo y lo ve haciendo algo indebido y no lo corrige, ¿será esto una muestra de amor? El padre que no enseña a su hijo y que no lo corrige, en vez de estarle demostrando amor, lo que está demostrando es lo contrario. Porque cuando este niño crezca, va a ser un antisocial, va a tener problemas de conducta, problemas con él mismo, con su prójimo y también hasta con las autoridades. Entonces es necesario corregir por el bien del muchacho. Y Dios, como Padre bueno, también sabe premiar a aquellos que obedecen y disciplinar la desobediencia. Sucedió que el pueblo de Israel entró en un periodo de idolatría y se inclinaron a todo tipo de dioses paganos, cayeron en desobediencia, cayeron en rebeldía. Incluso hasta había hechiceros, brujos y adoradores de Lucifer en el mismo Israel. Y Dios, en su misericordia, envió profetas como Isaías, como Ezequiel, a darle palabra al pueblo para que se arrepintieran, para que se enmendaran. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Matar a los profetas. Isaías, por ejemplo, murió partido a la mitad por mano del mismo pueblo, por causa de que Isaías constantemente llevaba palabra al pueblo de que se arrepintieran de su mal camino. Hoy en día, algunos cuando se les hace ver un error, se molestan. Y es que el ser humano ama oír lo que quiere oír, que generalmente es la mentira. Pero cuando se le dice la verdad, esta como que incomoda. Pero el hecho es de que Dios es verdad y no hay mentira en Él. Y cuando Él nos habla, es con el ánimo de que salgamos del error y no vayamos a destrucción, sino más bien que vayamos como Él quiere, de gloria en gloria. Sucede entonces que, como el pueblo desobedece, la profecía que Dios le dio a Salomón, que la leímos en Crónicas, viene a cumplirse en el año 605
antes de Cristo. Y es que Israel cayó, hermano, militarmente bajo el dominio de un imperio que se llamaba Babilonia. Año 605 antes de Cristo. De lo cual usted puede verificar en los libros de historia que la primera civilización que llegó a convertirse en un imperio fue Babilonia. Este es un hecho que está documentado no solamente en la Biblia, sino en libros de historia, como por ejemplo la Enciclopedia Británica. Ahí puedes también encontrarlo, como en cualquier otro texto de historia antigua. Cuando los babilonios toman el control de Israel, fue en la época en que estaba Daniel, el profeta. Cuando leen el capítulo 1 del libro de Daniel se van a dar cuenta cómo los babilonios tomaron control totalmente de Israel. Hicieron masacre ahí, la saquearon, y en el año 586 antes de Cristo, hermano, el templo fue destruido. El templo que Salomón había construido fue destruido por los babilonios. Pero había una palabra que ya el Señor había hablado por el profeta Jeremías, que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versos 12 y 13. Jeremías, capítulo 25, versos 12 y 13. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Amén. Entonces, ¿cuántos años iba a durar la toma de Israel por parte de Babilonia? 70 años. O sea, 70 años iba a estar Israel bajo el dominio de los babilonios. Y luego Babilonia iba a ser destruida. ¿Qué pasó, hermano, en el año 539 antes de Cristo? Surgió una nueva civilización que en historia se le llama la civilización medo-persa. Actualmente esto es el país iraní. Y esta civilización destruyó a Babilonia. O sea que la profecía que Dios habló a través de Jeremías se cumplió exactamente a la fecha. Porque Dios anuncia lo porvenir, para que sepamos que Él tiene control de los tiempos y que nada sucede sin que Él lo permita. Como dice la Escritura, si no es con su autorización, ni las hojas de los árboles se moverían. Entonces el templo es destruido. E Israel iba a ser libre de la cautividad de Babilonia. Y esta fue la profecía que entendió Daniel cuando, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el capítulo 9 de su libro y el verso 24 al 27. Daniel capítulo 9 del verso 24 al 27. Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El 24. Hasta el 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar
la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por fin. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces note que cuando Daniel escribe este pasaje, ya llevaba 67 años cautivo en Babilonia. Esta historia tiene que ver cuando Daniel recibe la revelación de parte de Dios acerca del futuro de Israel, pero también Dios le habla de manera profética acerca de la venida de Jesucristo. Fíjense, hermano, cómo es Dios. Este pasaje fue escrito por lo menos 800 años antes de Cristo. Y cómo este varón pudo hablar tan exactamente lo que habría de suceder, con tanto detalle. ¿Cómo puede alguien negar que realmente este pasaje fue inspirado por Dios? ¿Cómo podría un hombre saber con tanto detalle lo que habría de acontecer? Esto es imposible, hermano, a no ser que este hombre haya estado inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él habla en su profecía de 70 semanas. Y estas 70 semanas se desglosan en 3 partes. Primero dice, van a transcurrir 7 semanas. Y el muro va a ser, el templo sería nuevamente edificado en las primeras 7 semanas, dice. Luego van a pasar 62 semanas más y el Mesías habrá de aparecer y habrá de ser muerto, dice el profeta. Entonces usted dice, pero en tan poco tiempo, y hay nada más 69 semanas. Pero es que el tiempo de Dios debemos entenderlo de manera profética. Cada una de las semanas de la que estaba hablando Daniel, en realidad eran años. Eso lo puede ver en Levítico 25:8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Amén. Entonces fíjese que cuando Daniel está hablando de semanas, se está refiriendo a años. Entonces debemos de multiplicar cada semana por el número 7, porque cada día representa un año. O sea, una semana vendrían a ser 7 años, en vez de 7 días. ¿Se entiende? Entonces dice Daniel que el templo que los babilonios destruyeron habría de ser reconstruido. Y no solamente el templo, sino también la ciudad. Y que después de que se diera esta orden de reconstruir el templo y la ciudad, iban a pasar una semana, o sea, 49 años, para que fuera reconstruido el templo y la ciudad.
Esto sucedió de acuerdo a la Biblia, y lo pueden leer la historia en el libro de Esdras. Esdras, en el capítulo 1, del verso 1 al 6. Y también está en segunda de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Voy a repetir, Esdras, capítulo 1, del verso 1 al 6. Y segunda Nehemías, capítulo 2, del verso 1 al 6. Esdras capítulo 1 o en el Esdras capítulo 1, del verso 1 al 6. Y Nehemías capítulo 2, del verso 1 al 6. Estos pasajes hablan del momento en que se da la orden de parte del rey de Medo Persa de autorizar la reconstrucción del templo de Salomón y de los muros de la ciudad de Jerusalén, en los tiempos de los profetas Nehemías y Esdras. Esta fecha, hermano, corresponde al año 444 antes de Cristo. Y exactamente la reconstrucción de la ciudad y el templo duró 49 años, o sea, una semana, según dijo el profeta Daniel. Entonces, ¿de qué hablamos? Que las semanas de las que hablaba Daniel se empiezan a contar a partir del año 444 antes de Cristo. Pasados estos 49 años, según la profecía de Daniel, iba a transcurrir 62 semanas más. Y entonces el Mesías habría de aparecer y de ser crucificado. Miremos cómo se cumple a través del tiempo. ¿Partir de cuándo? Del año 444 antes de Cristo. Entonces miremos, hermano, si usted multiplica 69 semanas y lo multiplica por el número 7, ¿a cuánto le da? Le da un resultado de 483 años. Amén. 69 semanas que se multiplican por 7 da un total de 483 años. Entonces usted hace la diferencia entre 483 menos el 444, que es la fecha en que se da el edicto. La diferencia es igual a 39. Esos 39 años son los 33 años que vivió Jesús en la tierra, que fue la edad en la que Él fue crucificado. Y los otros 6 años restantes es por la diferencia que hay debido a que el calendario que nosotros usamos es solar y tiene 5 años de desajuste. O sea, ustedes saben que hay años en que el mes de febrero es bisiesto. O sea, años en que hay más días y años con menos días. Ese desajuste a lo largo del tiempo se traduce en 5 años de diferencia o de error más bien de nuestro calendario. Más 1 año de diferencia porque al empezar la cuenta desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy, se supone que la cuenta debió empezar en el año 0. Pero por error se empezó desde el año 1. O sea que quedó 1 año perdido en el tiempo. Cuando usted toma una regla geométrica, ¿desde dónde empieza a contar? Desde el 0. No empieza desde 1.
Entonces, al empezar la cuenta, se debió empezar desde el 0, pero se empezó desde 1. Entonces, ese año, más los 5 años de desfase, corresponden a 6. Entonces, ustedes suman los 33 años de vida de Jesús, más estos 6 años de diferencia, y son los 39 años, para cumplir cabalmente lo que Daniel habló. En los libros aparece hasta los meses, cumplir cabalmente lo que Daniel habló. En los libros aparece hasta los meses, hermano. Y dice que fue en el mes de Nisan, en el hebreo, ¿verdad? Esto corresponde a finalizando marzo y empezando abril. Y en nuestro calendario, ¿qué celebramos en esta fecha? Semana Santa. ¿Y qué es Semana Santa? Es la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Y de qué habló Daniel en su profecía? De que cabalmente 483 años después de que fuese dado el edicto de reconstruir el templo de Salomón, el Mesías habría de aparecer y habría de ser crucificado en el mes de Nisan, o sea, a finales de marzo y empezando abril. Este evento se cumplió exactamente en el año 33 después de Cristo, según como lo profetizó Daniel. También no hubieron otros profetas como Isaías, y ahí lo pueden leer en el capítulo 53 del verso 5 al 8, y también lo pueden ver en Zacarías en el capítulo 12 y verso 10. La palabra de Dios no miente, hermano. Se cumple, es viva y es eficaz. Así que yo soy lo que ella dice que soy, y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Y como la palabra tiene poder, declaramos la salvación de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestra congregación. No hay manera de que alguien pueda venir y decirte que este pasaje es fantasía. Los hechos son irrefutables. La historia misma los comprueba. Y no hay manera de argumentar bajo ninguna ciencia de que Daniel inventó, cuando lo que él dijo se cumplió exactamente de la manera como lo dijo y en la fecha en que había de suceder. ¿Se entiende? Llegado a este tiempo, se abre lo que para nosotros entendemos como la gracia. Un periodo en el que Dios da oportunidad a nosotros, los gentiles, para que vengamos al arrepentimiento y alcancemos la salvación y la vida eterna. O sea que hay un lapso de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Esta última semana, la 70, corresponde a la gran tribulación, que por fe creemos que la iglesia, o sea, nosotros, no vamos a estar ahí. Porque el periodo en el que Dios trata con nuestra vida, es el de la gracia, termina con algo que se entiende como el rapto de la iglesia, en el cual vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Quiero que lea Oseas 6:2. Amén. Oseas 6:2. Después de los días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Amén. Y esa hermana dice, después de 2 días. O sea, el lapso de tiempo, según lo ve Oseas, es de 2 días. Pero entonces, hacemos de nuevo la pregunta, ¿cuánto significan esos 2 días que están ahí dados
el lenguaje profético, 4 representan al tiempo nuestro. Entonces vemos la respuesta en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Pero los cielos, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Entonces dice que para Dios un día son 1000 años. Cuando sea, entonces dice 2 días, ¿de cuánto tiempo hablamos? 2000 años. De 2000 años. ¿Y cuáles son estos 2000 años? Es el tiempo de predicación del Evangelio. ¿Y qué dice? Pasados estos 2000 años, entraría entonces a cumplirse la última semana, la 70, la de la gran tribulación. Actualmente estamos en qué año, hermano? 2015. Y si al 2015 le restamos los 33 años de vida de Jesús, ¿cuánto da? A esas licenciadas en contabilidad, Son matemáticos. esos genios en matemáticas, el año 2015, 1982. Así es. 1982 años de predicarse la palabra de Dios. Amén. ¿Va entendiendo, hermano? Entonces, ¿cuánto falta, hermano, para completar el 2000? Sí, saqué la cuenta, 2000 menos 1900, ¿cuánto? 82. Sí, haga la cuenta ahí, 2000 menos 1982. 18. Le vamos a restar a 2000. Sí, 2000 menos 1982. Y daba 18. Pero a ese 18 le vamos a restar, hermano, los 7 años de gran tribulación que la iglesia no nos va a experimentar. ¿Y cuánto queda? 11. Menos la diferencia que hay de 6. Entonces aproximadamente, hermano, en el 2020 se cumplen los 2000 años de predicación del Evangelio, de lo que habló el profeta Oseas. Esto no quiero que me interpreten como que en ese año Cristo viene, porque el día ni la hora dice, nadie lo sabe. Pero ve cómo en la Biblia hay referencias ocultas. Código, ¿verdad? Así que en el 2021, aproximadamente, según el profeta, se cumple ya el plazo de gracia del que habló Oseas. La venida de Cristo entonces está cerca, ¿no? Está muy cerca. Jonathan, ¿no habías dicho que era una generación después de que Israel? Exactamente. Y si tomamos en cuenta la profecía del surgimiento de Israel, Israel surgió como nación en el año de 1947. Si le sumamos una generación según la Biblia puede ser 70 u 80 años. Entonces la fecha varía entre el 2018 al 2028. Estas son otras fechas probables, pero noten cómo todas las fechas son cercanas. Hablando de 2028, 2020, 2021, básicamente nos estamos refiriendo al mismo rango de tiempo.
Figúrese que cuando Cristo iba a nacer, el pueblo sabía que el Mesías ya iba a venir. Y de hecho lo esperaban. Tanto así que Herodes mandó matar a los niños queriendo impedir que naciera el Mesías. ¿Cómo sabía el pueblo que el Mesías iba a llegar en esa fecha? Lo sabían porque estaba escondido proféticamente en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento también Dios nos da alguna referencia para que entendamos que su venida está cerca. Algunos dicen, desde que se está predicando, que viene y nunca viene, pero no entienden que para Dios un día puede ser 1000 años, como 1000 años que es un día. Y Dios no retarda su venida, sino que quiere Dios que vengamos a la salvación, que nos arrepintamos. Además, los 2000 años de los que no seas, aún no se han cumplido. Pero estamos a un breve tiempo de que esto se cumpla. Y cuando vemos el panorama en las noticias internacionales, solo se habla de guerra. Y entonces dicen algunos, es que toda la vida han habido guerras. Y es cierto. Pero no toda la vida el ser humano ha tenido el poder para destruir al mundo en una guerra, como lo tiene hoy. No sé si usted sabe, pero ya la bomba atómica es un arma de museo. Ahora existe otra, como la bomba de hidrógeno, que es mucho más destructiva que la propia bomba atómica. Y hay misiles que viajan, se les llama misiles intercontinentales. Puede ser disparado en Rusia y venir a caer a Estados Unidos, o viceversa. Ese tipo de tecnología nunca antes había existido, sino hasta hoy. Bombas radioactivas, biológicas y todo tipo de artefactos que pueden hacer incluso que la atmósfera se incendie. Y si vemos la noticia de lo que está pasando con el medio ambiente, es terrible como los bosques cada vez desaparecen. Y el camino que lleva la sociedad es a la destrucción. Todo esto es una advertencia de que la venida de Cristo está muy cerca. Y el que se quiere perder entonces fue porque quiso, porque Dios está avisando. Así como en aquellos tiempos habló a través de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, hoy habla a través de sus predicadores, para que el pueblo abra los ojos y entienda que Cristo vive, que es real. Y así como un día el pueblo le dio ir a ascender al cielo, así también como un día ascendió, así lo veremos venir con su majestad y con su gloria. Si tiene preguntas, Hasta que dice la palabra de Dios que usted que no quiere escuchar que escuche. La conferencia dice que se quiera hacer más inmundo, que sea más inmundo. Se quiera santificar, que se santifique cada día. Pero no van a decir que porque estaban al fondo de la montaña, hasta el último montaña del mundo no dio la predicación. Amén, hermano. Cristo viene. Nuestro galardón está cerca. Le damos la honra y la gloria al Señor. Y sigue el manador de con usted.